bien, vamos a dar paso a la palabra en esta mañana y antes vamos a orar para que el Señor pues dirija la exposición de su palabra, esperando que el Señor nos hable a todos nosotros en este día. Señor, te damos muchas gracias por poder estar delante de tu presencia. Señor, queremos pedirte que seas tú el que hable a nuestras vidas, Señor. Tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros y te pedimos, Señor, que tú así nos ayudes, nos bendigas y nos hables, Señor. Te pedimos también, seguimos pidiéndote por nuestros hermanos en Ucrania, Señor, para que tú los guardes y los bendigas, y los confortes y les des fortaleza, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. La verdad es que soy de una época de estudiante en que los castigos que se hacían cuando yo estudiaba no eran castigos muy ortodoxos, que digamos. Incluso los que sois un poquito más mayores que yo recordaréis que muchas veces cuando nos castigaban en el colegio nos castigaban en forma de cruz y así, y claro, entonces nos decían que no te bajes las manos, pues si no te daremos una palmatada con la regla en la mano. Y bueno, pues así tenías que aguantar un rato hasta que el profesor decía, bueno, siéntate y no hagas barullo, o estate quieto o presta atención. Otras veces nos pegaban con una regla que era más bien una barra de madera cuadrada, rectangular, en la que te ponías la mano así y te daban con la regla. Lo divertido para un alumno era cuando te pegaban y la regla se partía. No por el daño que te hacía a ti, sino porque decías durante un tiempo, hasta que no encuentre otra regla, no nos van a castigar más. No eran castigos muy ortodoxos y la verdad es que eran castigos tal vez demasiado tontos, por no prestar atención, por charlar con el compañero, por a lo mejor enfadarte o pelearte así de una manera tonta con el compañero. Pero bueno, era la manera que se tenía de poner disciplina. Y la verdad es que en la palabra de Dios vemos momentos en los que podemos ver a personas con los brazos extendidos hacia los cielos. Y esto a mí me recuerda el poder que ejerce el poderle levantar nuestras manos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor, para simplemente rendirnos ante la majestad de Dios. La verdad es que es un símbolo de dependencia, de rendición por completa hacia Dios. Es un símbolo de victoria. Mira, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 12 al 17, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Qué versículo tan tremendo, ¿verdad? Pero generalmente cuando nuestras manos caen, cuando nuestras rodillas se paralizan, muchas veces es por la apatía que viene a nuestras vidas, muchas veces es por el miedo que nos paraliza, muchas veces es por el cansancio o la desgana, haciendo que en nuestra vida como hijos de Dios en un momento dado se paralice por completo. Y ya sabéis que cuando tú y yo como hijos de Dios, nuestras manos se caen, nuestras rodillas se tiemblan y se paralizan, ya no servimos para nada, porque no seguimos andando. Estamos parados, y un cristiano parado no sirve para nada. Es como un reloj cuando se para o deja de funcionar. ¿Sigue haciendo la función del reloj? No, se ha parado, y si no se le cambia la pila o se le hace un arreglo, ese reloj no volverá a funcionar. Nuestra vida es muy parecida a la de un reloj. Tenemos la pila dentro, el Espíritu Santo, que nos hace funcionar, que hace que andemos mirando a nuestro Dios. Hijo de Dios,
levantemos nuestras manos en señal de rendición, de victoria, de sumisión delante de Dios. En nuestro tiempo, cuando alguien te dice levanta las manos, es porque te están o atracando o has hecho algo malo y te está parando una fuerza de autoridad. Levantar las manos en nuestro tiempo es un símbolo de rendición, ¿verdad? Pero en el terreno espiritual es todo lo contrario. Cuando tú levantas las manos, estás diciendo, Señor, quiero depender de ti. Señor, te doy a ti toda la gloria, toda la honra. Soy tuyo y todo lo mío te pertenece, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Y en los momentos difíciles, muchas veces, Dios nos llama a levantar las manos hacia el cielo. En momentos imposibles, en momentos en los que todo está contra nosotros, lo que Dios demanda es, mírame a mí, levanta tus manos, adórame y mira hacia mí para que veas que la salvación viene de mí sobre tu vida. Y uno de estos casos que encontramos en la Biblia es el que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Repito, Éxodo 17, versículos del 8 al 16. Dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec, porque mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y dijo a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Señor Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se ha levantado contra todo el Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. La verdad es que es una palabra muy conocida, muy dada en las escuelas dominicales, y la verdad es que en este momento de esta historia yo creo que muchas veces tú y yo nos podemos identificar con el pueblo de Israel, ¿verdad? Israel se encontraba en una situación muy difícil, muy desesperada. Iba a entrar en la tierra prometida, quería entrar en paz, pero los enemigos estaban al acecho para buscar la perdición y la destrucción del pueblo de Israel. Israel no fue el que hizo la guerra, sino que Amalec vino para hacer guerra contra Israel. Y la verdad es que tenemos numerosos enemigos que muchas veces nos buscan. Nosotros intentamos pasar por la vida con paz, con integridad, amando al Señor, pero ahí están que salen a nuestro entorno para desviarnos, para hacernos daño, para hacer que perdamos la visión y el llamado por el cual tú y yo hemos sido llamados. Nosotros no somos inmortales. Nosotros no vamos a vivir eternamente. Una enfermedad como el COVID puede matarnos en un par de días. Un ataque al corazón, una caída tonta, cualquier cosa puede hacer que partamos con nuestro Salvador. Pero ¿sabes una cosa? Que todo está controlado por las manos de Dios. Pero al pensar que somos inmortales, es porque Dios ha puesto en nosotros inmortalidad. Porque en verdad nuestra alma y nuestra carne iban a ser inmortales, pero por consecuencia del pecado, por causa de la desobediencia del hombre y de la mujer en Edén, entró el pecado. Al entrar el pecado, la inmortalidad se acabó. Nosotros hubiésemos tenido que vivir eternamente en un mundo que fue ideado para que existiera por la eternidad. Aún así, el mundo, el planeta, dice la palabra de Dios que será como deshecho por fuego para tener un nuevo plan en el que el hombre redimido pueda vivir por toda una eternidad con Dios.
El plan de Dios no se estropeó. No hay un plan B. Dios ya sabía lo que iba a pasar, pero aún sabiendo lo que iba a pasar, Dios siempre hace su voluntad. Y la voluntad de Dios para con el hombre es que viva toda una eternidad disfrutando de la presencia de Él. Lo más maravilloso que nos pueda pasar. Y la verdad es que, como hijos de Dios, yo creo que todos los que aquí estamos hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos pasado por situaciones peligrosas, difíciles, y hemos visto milagros, milagritos. Hemos visto la mano de Dios. La verdad es que he empleado la palabra milagritos en diminutivo, porque muchas veces pensamos, bueno, esto no es... ¿Sabes? Cualquier cosa que hace Dios en nuestra vida es un milagro. Porque no merecemos nada. Como sabéis, nuestro fin, por consecuencia del pecado, era estar destituidos de la presencia de Dios por la eternidad. Y solamente a aquel que se acerca a Dios, como nosotros nos acercamos un día a Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados, pidiendo que entrara en nuestras vidas, obtuvimos ese don inapreciable de la salvación. Dios vino a nuestro encuentro, no porque nosotros fuéramos especiales o buenos, o en nuestro corazón estuviera... No. La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni a una sola persona. Ninguno de nosotros somos justos. Ninguno de los que estamos aquí somos buenos. Ninguno de los que estamos aquí somos prescindibles para Dios. Pero ¿sabes? La gracia de Jesús, de que Jesús viniera a nuestra vida, nos redime. Es decir, todo el decreto que Dios tenía contra el hombre y contra la mujer queda anulado por Jesucristo. Solamente en Jesucristo hay salvación para el hombre. Solo en Jesucristo está la oportunidad de acercarse a Dios. No está en una religión, no está en esta religión, ni mucho menos. No está en la católica, ni mucho menos, ni los testigos de Jehová, ni etcétera, etcétera, etcétera. No, está en Jesucristo. Todo hombre y mujer que se acerque a Cristo, reconociéndole como su Señor, siguiéndole después, pidiéndole perdón por sus pecados, es una nueva criatura. Y lo que Dios ha obrado en su corazón se manifestará, porque lo que Dios obra en nuestro corazón se tiene que manifestar. Todo árbol que produce fruto tiene que producir buen fruto. No, tú y yo somos como esos árboles, como ese manzano, como ese peral, que tiene que dar su fruta y que tiene que dar en abundancia. El manzano no puede dar melocotones ni peras, tiene que dar manzanas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y el peral tiene que dar peras. Y el naranjo, naranjas. Nosotros tenemos que dar frutos que honren y que glorifiquen a Dios. No frutos que queramos aportar para decir, mira qué santo soy, o mira, haciendo esto voy a ser mejor y voy a entrar en el reino de los cielos. No. Nuestro pase al cielo ya está pagado. Está pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la verdad es que por más que nos esforcemos, no podemos aportar nada a nuestra salvación, pero sí podemos aportar, dando esos buenos frutos, a que Dios sea glorificado en nuestras vidas, a que nuestra vida honre y dé frutos, por el cual el nombre de Dios sea bendecido y glorificado. La verdad es que Dios ha obrado milagros, con mayúsculas, en nuestras vidas, pero la verdad es que muchas veces en esas situaciones difíciles que tenemos, buscamos respuestas y soluciones, pero muchas veces somos incapaces de ir delante de Dios, de hablar con Él, de exponerle lo que nos pasa, nuestras preocupaciones, de exponerle delante de Dios nuestras ilusiones y nuestras metas, para poder seguir en esta vida caminando cogidos de la mano de Jesucristo.
Porque separados de Él no podemos hacer nada. Podemos iniciar una vida pues casándome con una persona, o podemos empezar un negocio, pero sin consultar con Él estamos metiendo la pata. Porque todo tenemos que hacerlo bajo el amparo de Dios. Tal vez esto pueda parecer muy radical, pero ¿quieres empezar un negocio? Pídele a Dios dirección. ¿Quieres empezar unos estudios concretos, ir a la universidad, estudiar una carrera? Pide la dirección a Dios. ¿Quieres casarte? Pide la dirección a Dios. Hermanos, estamos acostumbrados a motivarnos por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ver las cosas y las situaciones, y de esa manera, ¡bum!, lo hacemos. Y no estamos acostumbrados a consultar con Dios. A decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y la verdad es que aquí Israel estaba en un problema, pero Dios estaba guiando a Moisés. Estaba guiándole, estaba bendiciéndolo. Moisés hablaba con Dios. Si tú ves, la vida de Moisés siempre está dependiendo de Dios. Siempre está intentando hablar con Dios. Quiere conocer más a Dios. Cuando está en el monte, Moisés le dice, quiero ver tu rostro. Y dice, no vas a ver mi rostro, vas a ver mis espaldas. Si vieras mi rostro, sería demasiado para ti. Caray. Y aún así fue demasiado para él, el ver las espaldas de Dios. Caray. Hijos de Dios, tenemos tantos enemigos que intentan desviar nuestra atención y nuestra mirada de Dios, que tratan de confundirnos, de alejarnos de Dios. Amalek era un enemigo que se levantaba contra el pueblo de Dios. Hay tantos enemigos que se levantan contra nosotros, porque nosotros actualmente somos el pueblo de Dios. Somos la amada de Dios, somos la iglesia, somos la esposa del Cordero de Dios. Pero ¿quién era este Amalek? ¿Sabéis? Este pueblo que se levantaba contra el pueblo de Dios para destruirlo, era uno de los hijos de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob. Nos dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 36, versículos del 15 al 16, que era uno de los 14 jeques de Edom. Ellos habitaban al norte de Madián y al sur de Edom. Eran como los tuareg que hoy podemos conocer, eran como peregrinos que se movían con sus ganados por el desierto, por todas esas zonas. Y la verdad es que, viendo a Amalek y a Israel, qué pena porque eran primos hermanos, eran descendientes de Jacob y de Jacob, su descendencia era Israel, y la descendencia de Saúl, parte de esa descendencia era Amalek. Qué pena que estos primos hermanos se quieran enfrentar. Qué pena cuando en la familia de la fe también pasan cosas así, ¿verdad? Que haya distanciamiento, que haya desavenencias, y Dios no nos ha llamado a estar distanciados los unos de los otros, ni a promover desavenencias entre nosotros, sino que la palabra de Dios nos dice que a paz nos llamó Dios. A paz. ¿Sabes una cosa? Si alguna vez tenemos, yo creo que sinceramente tenemos todavía ese orgullo por el cual muchas veces no nos gusta que nos pisen, pero a veces tenemos que ser como Jesús. He dicho que muchas veces tenemos que ser como Jesús, me he equivocado. Tenemos que ser siempre como Jesús. Si en alguna ocasión, por causa de que Jesucristo sea glorificado, tienes que ceder, hay que ceder. Si por causa de que Jesús sea glorificado, tienes que humillarte, tendrás que humillarte. Y sabes una cosa, no hay mayor bendición que la que puedas experimentar después.
porque Dios bendecirá tu vida. No tal vez la de aquel hermano que tal vez te ha humillado, porque a cuentas nos llamó Dios. Me refiero que Dios es el que pelea siempre por cada uno de nosotros. Pero ¿qué está representando Amalek? Mira, Amalek está representando todo lo que se opone a los planes de Dios. Trata de estropear, de boicotear los planes de Dios para con el pueblo de Israel. Al igual que el enemigo, que nuestros enemigos nos quieren boicotear lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere que vivamos una vida plena y dependiente de Dios. El mundo y sus aliados y nuestros enemigos, todos nuestros enemigos, tratan de que vivamos una vida religiosa. Y vivir una vida religiosa es una vida diferente a la que Dios quiere que vivamos tú y yo. Porque verdaderamente vivimos cuando experimentamos a Dios en nuestras vidas. Vivimos cuando hacemos la voluntad de Dios. Vivimos cuando nos reunimos como iglesia para alabar a Dios, para bendecir el nombre de Dios. Vivimos cuando leemos la palabra de Dios y la experimentamos en nuestra vida. Vivimos cuando renunciamos a nuestro ego, a nuestra propia carne y decimos: Señor, voy a hacer tu voluntad. De la otra manera simplemente somos religiosos. Mira, en esta porción que hemos leído, por primera vez vemos un hombre llamado Josué, al cual Moisés le dice que escoja un ejército para ir a pelear contra el enemigo. Moisés estará junto con Ur y junto a Aarón en la colina en lo alto. En las manos Moisés llevará la vara de Dios, nos dice, y estará ahí para interceder por el pueblo de Dios. Fíjate, Moisés aquí tenía más que menos, más de 80 años. Y ahí está Moisés, haciendo la voluntad de Dios, intercediendo por sus hermanos. ¿No creéis que esto es increíble? Con 80 años, y con 80 años ya está uno para sopita, ¿no? Para estar muy tranquilo. Pero ahí está Moisés, el primero, levantando sus manos, intercediendo por sus hermanos, para que Dios traiga bendición sobre ellos. ¿No es maravilloso el tener una vida así de entregada? ¿Sabes? Me llama la atención la primera vez que sale aquí Josué. Es el nombre en español, pero en hebreo es Joshua. ¿Y sabes quién tiene ese nombre, no? Jesús, Joshua. A Jesús se le llamaba Yeshua HaMashiach, que significa Jesús el ungido, o Jesús el Cristo. Pero el Cristo aún así significa ungido. Y el nombre de Jesús sabemos lo que significa, ¿no? Dios salva o Salvador. Ahí está una representación de lo que Jesús hizo, pelear por nosotros, pelear en la cruz del Calvario, dar su vida por cada uno de nosotros, para que pudiéramos tener un encuentro con Dios. Tan solo importaba hacer la voluntad de Dios, del Padre. Y ahí está Josué, haciendo la voluntad de Moisés. Tantos simbolismos, ¿no? Con el Padre, con Jesús, ahí metidos, que hablan de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios para cada uno de nosotros. Mira, Moisés sube a la colina, no para ver una batalla, sino para interceder, como hemos dicho. Si miras a Moisés, verás sus manos levantadas.
En una mano verás que tiene una vara y la otra mano es una mano vacía. Esas manos levantadas indican la dependencia total de Dios. En la que está la vara simboliza la victoria, significa el poder de Dios manifestado a través de un mediador. Y en la otra una mano vacía. No hay nada que podamos dar a Dios, tan solo nuestra gratitud, tan solo nuestro sometimiento. En ese momento se están librando dos batallas. Una batalla en la superficie, pero sobre todo se estaba haciendo una batalla en el terreno, en el ámbito espiritual. Sobre el terreno, en lo material, hay momentos en que caen hombres heridos, hermanos caídos, sufrimiento, gritos de dolor, gritos y pensamientos de confusión. Pero cuando uno miraba hacia el monte, hacia la colina, hacia lo alto, y veía las manos levantadas y veían a Moisés con las manos levantadas, era el momento en que el ánimo y el vigor cobraba fuerza en los hijos de Dios, peleando y ganando en el nombre de Dios. Y es que hay momentos de victoria, hay momentos de flaqueza en nuestra vida y hay momentos de derrota. Pero, hijo de Dios, no bajemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos para depender y bendecir el nombre de Dios. Porque cuando bajemos nuestras manos, el enemigo avanzará con fuerza para derribarnos. Pero cuando la levantamos hacia el cielo, estamos proclamando: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Glorifícate en mi vida, y el Señor traerá bendición sobre cada uno de nosotros. La verdad es que con esas manos levantadas, sostenidas en el aire, el pueblo de Dios empieza a derribar al enemigo. Y es que nuestras batallas se libran tanto en nuestra carne como en nuestro espíritu. Y hermanos, desde que conocimos a Dios, tú y yo tendremos batallas. Batallas en las que podremos llorar, podremos sufrir, en la que tal vez a veces caeremos. Pero ¿sabes una cosa? La guerra la ganó Jesús. La guerra la ganó Jesús. Las batallas las podemos perder, pero Dios nos levantará. Y de nuestros momentos de debilidad, como los tuvo Moisés, no por sí mismo, sino porque el cansancio y la fatiga le llegó, como el cansancio y la fatiga muchas veces llega a nuestra vida. Esos dos hombres, Ur y Aarón, se dan cuenta de lo que está pasando. Ur es un desconocido, no conocemos muchas cosas de él, casi nada. Tal vez sea uno de esos que muchas veces pensamos que son un don nadie, pero gloria a Dios por los don nadie. Porque David también fue un don nadie. Y los que fueron con él, ese ejército que se levantó tras él, esos fieles, esos valientes de David que llama la Biblia, también eran don nadies. Y sabes una cosa, tú y yo éramos don nadie, pero la gracia de Dios nos ha puesto a ser sus hijos, gloria a Dios. El nombre de Ur significa, fíjate qué bonito, blancura. Blancura, 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 blanco. Y el blanco ya sabéis que nos habla de la santidad, de esa santidad que tenemos que tener tú y yo. Que no nos hace falta ningún reconocimiento humano, que no nos hace falta ningún carné de ninguna asociación. Lo único que necesitamos es que Cristo esté en nuestro corazón, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Fíjate, el Aarón, pues el significado del nombre de Aarón no se sabe con certeza. Se cree que pueda significar dignidad o monte elevado, pero en sí no se sabe. Pero ambos, lo que representa tal vez lo espiritual
y lo no espiritual, pero que al mismo tiempo tal vez sea más espiritual, están ayudando a Moisés. Están ahí levantando las manos de Moisés para que el pueblo de Dios pueda tener victoria. Cogen una piedra que ponen como asiento para Moisés. Y hermanos, cuando tú y yo estemos cansados y sin fuerzas, descansemos en esa roca que es Jesucristo, la roca inconmovible, porque nadie podrá conmover a Jesucristo, pero tú y yo podemos venir delante de Él para poder descansar. Jesús dijo: venid a mí todos los cansados, todos los cargados y abatidos, que yo os haré descansar. Vayamos a Jesucristo. Qué bueno es, como Uri y como Aarón estuvieron pendientes, ¿verdad? Qué bueno es cuando tú y yo estamos pendientes los unos de los otros, para ayudarnos, para ser de bendición, para orar también por los líderes que Dios ha puesto, pastores, maestros, ancianos, diáconos, etcétera, para poder sostenerles, para poder levantar sus manos, para no ser de tropiezo, para apoyarnos unos a otros en oración, para defendernos, para animarnos, para protegernos, para ayudarnos unos a otros. Esta es la función de la Iglesia, el que seamos unos a otros de bendición. Fíjate, aquí Moisés edifica un altar y lo llamó el Señor Nisí. Esto significa: el Señor es mi bandera o estandarte. La bandera sirve para dos cosas: para identificar a qué país o a quién perteneces, o está diciendo que es un símbolo de victoria o de fracaso. Pero ¿sabes? Cuando la bandera es quitada, es bajada y es subida a otra bandera, es símbolo de que los que pertenecían a esa bandera que ha sido bajada se han rendido, han perdido, y domina la nueva bandera. ¿Sabes? En el Gólgota, cuando un joven de 33 años, al que le llamaban Rabí, moría en la cruz, había una multitud espiritual que nadie veía. Satanás mismo pensaba que había ganado. Se equivocó. El que ganaba era Jesucristo. El que ganaba era el hombre que moría en esa cruz. Hermanos, vendrán muchas batallas, pero con la ayuda de Jesús saldremos tú y yo más que victoriosos. En algunas podremos llevar las marcas de nuestras derrotas, de nuestras caídas, pero Jesús nos dice que Él enjuagará toda lágrima, que Él bendecirá nuestras vidas cuando estemos con Él en su gloria. La verdad es que las batallas las vamos a tener siempre. En el versículo 13 dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Pero es una traducción equivocada, porque la traducción más correcta es: y Josué debilitó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y hermanos, Amalek no fue exterminado en ese día, sino que fue debilitado. Y muchas veces pensamos que hemos ganado, que hemos tenido grandes victorias en nuestras vidas, pero muchas veces lo que ha pasado es que nuestros enemigos han sido debilitados, no van a desaparecer, porque nuestra dependencia tiene que ser una dependencia total de Jesucristo. Quiero acabar ya en esta mañana, porque Amalek podemos ver que
a lo largo de la historia tal vez se dividió en varias facciones o en varias formas de actuar para destruir a Israel. Y la verdad es que uno es el enemigo que intenta frontalmente desalentarnos. Nuestro enemigo, el enemigo de Dios, muchas veces viene de una manera directa hacia nuestras vidas para desalentarnos totalmente. Pero por la ayuda de Dios seguiremos adelante. Otro enemigo que puede estar ahí es nuestra propia carne, con esos deseos que muchas veces batallan. Sigo a Dios, no lo sigo, hago esto, no lo hago. Y tenemos una batalla tanto en la carne como en el espíritu, para que Dios sea glorificado, o nuestra carne es la que va a ser bendecida. Y no, tiene que ser Cristo glorificado en nuestras vidas. Está el sistema político, social, religioso que nos rodea, que nos dice, sé igual que nosotros, no seas diferente, pero que la palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos que ser la sal de la tierra, tenemos que ser la luz del mundo, que no podemos ser iguales que la gente que nos rodea, si no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Nosotros ya somos diferentes porque Cristo ha venido a nuestras vidas y nos ha hecho hijos de Dios. Ya no somos iguales, ya no soy igual que mis primos, ya no soy igual que mi hermano. Es imposible. Si Cristo no está en ellos, es imposible. No soy igual que ellos, porque Cristo ha venido a mi vida. Ahora, pero mi obligación es hablarles de lo que ha pasado en mi vida, para que ellos también puedan tener ese privilegio tan grande de conocer a Dios. Aprendemos de esta palabra que tenemos que vivir en total dependencia de Dios, que aunque Amalek parece que haya sido derrotado, tan solo está debilitado y está como un león rugiente, dice la palabra de Dios, alrededor nuestro, intentando devorarnos, intentando destruirnos. Pero, hijos de Dios, no nos preocupemos. Aunque nos tocara, aunque una zarpa nos dañara, no te preocupes, Jesús ha vencido. Jesús ha vencido. Recapitulando, aprendamos a levantar nuestras manos hacia el cielo, en símbolo de victoria, en símbolo de gratitud, en símbolo de dependencia de Dios, en símbolo para bendecir a Dios. Aprendamos, hermanos, a ayudarnos los unos a los otros, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Hijo de Dios, cuando te canses, cuando estés agotado, cuando no tengas fuerza, no te mires a ti mismo, no mires tus circunstancias, mira a Dios, que está por encima de todas las cosas. Pide la ayuda de Dios, pide las fuerzas de Dios, pide el ánimo de Dios, pide remontar el vuelo. Dice en el libro de Isaías, ¿verdad? Gracias, Raquel. En el libro de Isaías que remontaremos el vuelo como las águilas. Que este Josué que vemos en esta palabra, símbolo de nuestro Señor, que Él peleará por nosotros. Jesús pelea por nosotros y podemos estar tranquilos y confiar en Jesús. Hijo de Dios, tenemos un privilegio enorme de ser llamados hijos de Dios. Levantemos nuestras manos, alabemos y bendigamos al Señor. Que nuestras manos no estén caídas nunca ni paralizadas, sino que nuestras manos siempre estén levantadas para dar la gloria y la honra a Dios y caminando hacia adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a acabar con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Y sabemos que tenemos muchos enemigos a los cuales enfrentarnos, Señor, incluso nosotros mismos. Y pedimos tu ayuda, Señor, en medio de estas circunstancias difíciles de estos últimos tiempos, Señor. Te pedimos tu ánimo, te pedimos tus fuerzas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, Señor. Pedimos que nos ayudes a levantar nuestras manos para darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la gratitud, toda la alabanza que tú te mereces, Señor.
Gracias por habernos rescatado, Señor. Te suplicamos que nuestras manos nunca se cansen y que nuestras rodillas nunca se paralicen, sino que sigamos, Señor, sembrando tu palabra, Señor, y caminando hacia el reino de los cielos, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.